empezar a cambiar por nosotros. Es decir, ah, perdón, esto quiere decir que cada uno de nosotros debemos mantener nuestros recursos educativos. En instituciones educativas fiscales, a la realidad que andamos desde el 2017 hasta la actualidad, generalmente solamente el 5% de las instituciones educativas fiscales tienen Internet, que solamente abarca todo lo que es la parte administrativa, más no docentes. Viéndonos desde este punto de vista, debemos nosotros referirnos no tanto a la cantidad, sino a la calidad. Cada uno de los docentes tiene cada uno su plus, tiene cada uno su desarrollo, su skill, que debe desarrollarlo de una manera crítica y de una manera que sea analítica en este sentido. Es decir, crear programas o ver qué solución podemos dar a las diferentes problemáticas que se encuentran en cada uno, que son lo que son capacitaciones integrales de competencias digitales docentes. Nosotros, al pasar 2 años de pandemia, se supone que debemos estar dentro de un nivel alto para lo que es capacitación docente. Es decir, que los docentes puedan manejar todo lo que son herramientas digitales, programas digitales y crear programas digitales, lo cual en una investigación que se está realizando y que estoy inmersa en eso, dice que los docentes no llegamos del 100% de 150 que estamos haciendo, solamente 10 manejan al 100%, debido a que se ha hecho una evaluación, según la Universidad de la UNIR, que generalmente nosotros debemos tener un nivel alto, ser un C2, al igual que el inglés. Entonces, todas esas competencias digitales deben ser expuestas y deben ser manifestadas por cada uno de los docentes para que puedan realizar. Entonces, si nosotros somos ente, en este caso, de cambio de lo que es capacitaciones y todo, de esa misma manera nosotros vamos a poder aplicar una metodología, una estrategia en nuestra praxis educativa que sea un modelo de integración para los estudiantes, aplicando lo que son valores y a la misma manera ver qué tipo de aprendizaje tiene cada uno de estos que permita que el aprendizaje cognitivo de este ser humano sea respetado de la manera en la que aprende. Es como decía el compañero José Jumbo aquí, cada uno de nosotros tenemos diferente manera de aprender, cognitiva, visual, visual auditiva o auditiva. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como docentes tenemos estudiantes que tienen necesidades educativas asociadas a lo que es la parte visual? ¿Quién de ustedes, yo me pregunto, y le pregunto a usted, María Augusta, ¿quién de ustedes integralmente ha seguido un curso de braille que le permita a usted enseñar a una persona con discapacidad? Yo en De mi la caso misma manera, sí lo he hecho. Entonces, prácticamente es un reto que se pone el maestro, porque ahora ya no necesito hacer una tablet o hacer una caja para que pueda sacar braille. Ahora ya hay sistemas que me permitan a mí poder hacer eso. Pero ¿qué es yo cambiar del español a un braille? Es aprender la capacitación docente y las competencias digitales que me permitan a mí realizar. Entonces, viendo desde esta síntesis, la praxis educativa mejora desde el punto de vista que yo quiera enfocarme a, a una praxis educativa que funcione, que sea una metodología activa y que prácticamente todas mis competencias sean integrales a la vanguardia de lo que vamos viendo ahorita en el 2024. Es lo que podría compartir gracias, como Estefanía. conclusión. Sí, ahí nos adelantamos también un poquito a lo que vamos a discutir hoy, que justamente tiene que ver con el perfil docente, ¿no es cierto? Ahí es varias de las cosas que dijiste transitan en estos dos caminos, del pensar en pensarnos como educadores y educadoras para jóvenes y adultos desde estas dimensiones de ética y política y también para poder ejercer desde aquellas capacidades que debemos desarrollar. Ahora justamente vamos a profundizar sobre eso. A ver, alguien del paralelo E que nos cuente. O del paralelo G. Vamos con Diego, con Efren, del paralelo B.
Muy buenos días con todos, compañeros y compañeras. Nosotros como Paralelo B hicimos un crucigrama en el cual eh, se dijo ahí en el grupo, ¿no? Ese día dije, dador de conocimientos, optimista, creador de enseñanzas necesarias, aplicando tecnologías para mejorar la calidad de la educación. Eso es lo que es del rol del docente. Y ahora para la institución, Pero ahí eh, te pregunto, Efren, recuerden que el ejercicio era desde la dimensión ética y política, ¿qué debemos cambiar? Entonces, cuando tú me dices, este es el rol, mi pregunta es, ¿eso es algo que no están haciendo y deben cambiar? claro, se debe poner en práctica todo eso, lo que estamos ahí. Lo que sí se pone es no que falta un poco más de como docentes. Ya, Ya dentro de lo otro que realizamos, de realizar el esfuerzo de llegar a todos los jóvenes aplicando metodologías creativas que les permitan a los estudiantes ser más críticos, constructivos a través del diálogo para alcanzar el conocimiento. El otro ítem que hicimos como con los compañeros es el docente practique la ética y la moral en su proceso de enseñanza y aprendizaje, mejorando las cualidades de humildad, empatía y valentía. El otro era lograr el aprendizaje y la participación de hombres o creencias. Eso era lo que hicimos como grupo, debatimos ahí entre todos. Eso sería todo, gracias, Magis. muchas gracias, gracias, Efren. Estefanía, no sé si dejaste levantada la mano o querías intervenir de nuevo. No, no se quedó levantada, mil Ya, disculpas. gracias, Joana. Hola, buen día con todos compañeros. Quería compartir era la información que nosotros preparamos el grupo G. Realmente fue muy enriquecedor hablar de este tema, ya que tuvimos justamente en nuestros grupos educación virtual, es decir, educación a distancia, educación para los PPLs, educación semipresencial nocturnos. Entonces hubieron varios criterios donde conjugamos, donde en sí nos quedamos, es que tenemos que solicitar o ver que realmente el Ministerio de Educación cambie el tipo de destreza que aplica para estas personas adultas. Porque realmente unir varias destrezas y hacerlo en un solo grupo no es realmente lo que se lleva al caso para la persona adulta que realmente debe desempeñarse. Entonces, eso fue realmente el trabajo que hicimos. Nosotros decimos, queremos mejorar nuestra calidad educativa, queremos dar mejor enseñanza que es para los adultos, pero es el Ministerio de Educación realmente que necesita mejorar esa parte, no coger simplemente las destrezas que se ha dado durante todo el año 2016 y vino el 2017 y nos dice, agrúpense y esto les enseñamos a los jóvenes y los adultos. Y es la realidad que a nosotros nos pasa. Siempre nos dicen los estudiantes, señorita, ¿para qué nos sirve esto? ¿Qué? Realmente yo ya tengo mi edad, yo ya no me sirve esto. Y sabemos darle la motivación, decirle, tienes tus hijos, tienes tus nietos, esto les puedes ayudar a enseñar, le vas a poder explicarle para que tú le puedas ser también como un pequeño maestro y es un poco de superación. Me dice, sí, señorita, pero nosotros también tenemos que trabajar para comer, ayúdenos más bien con otras habilidades. Entonces es muy, muy difícil llegar a eso. Mire, justamente ahí mi compañera está compartiendo todas las ideas que nosotros tuvimos. Se compartió en un Padlet para que nosotros podamos ver realmente qué es lo que necesitamos mejorar como docentes. Y cada uno dio su aportación de lo que realmente tenemos que llegar. Aparte de que los recursos académicos o los recursos tecnológicos en los PPLs es muy limitado que se pueda llegar. Entonces eso hace que no se pueda llegar a un aprendizaje o como se dice ellas o ellos, señorita, realmente nosotros queremos bajar nuestra condena. Llegamos aquí para estudiar, tener nuestro título de bachiller y es bajar nuestra condena, porque de aquí no sabemos qué tiempo más nos quedará, si nos acogeremos al 60. Las virtuales, ellos también indican, los que son estudiantes a distancia,
nos enseñan, señorita, solamente ahorita es por el título, porque necesitamos para sacar bien la matrícula, tener la matrícula de la licencia profesional o otro documento que realmente quieren del trabajo. Entonces, yo creo que sí, sería esa la parte fundamental. El Ministerio de Educación, mejorar esas destrezas para los adultos, para nosotros como docentes, realmente dar esa calidad educativa que necesitan estas personas. Eso es nuestra aportación. No sé, por ahí mi compañera la que está compartiendo, no sé si gustaría conversar algo más sobre el Padlet, porque realmente fueron todas nuestras ideas que tuvimos que participar ahí. Sí, realmente buenos días con todos. Lo único que estaba haciendo es para que se pueda visualizar el trabajo de las opiniones, como decía la Miss. Fue un momento muy enriquecedor donde todos aportábamos desde qué punto se puede cambiar. Y están resaltados aquí en cada uno de los criterios donde está hablando y que también se lo llevó a debate y enfocamos que la empatía que debe de existir no debe ser solamente a nivel de el aula de clase, ¿no? Sino del ministerio como institución o la ente principal donde está todo centralizado para poder discernir esa misma empatía en cada una de las instituciones por parte de los docentes que somos transmitidores de esa formación, en la cual va nuestra vocación como maestro, como formador, y incorpora esa creatividad. ¿Desde qué punto de vista podemos nosotros, en esa parte humana, como decía, relacionarte con esos niños de NN, que son los niños de necesidades especiales? ¿Qué tipo de aportación o ayuda, sin conocer, sin ser un especialista en esta área, poder llegar con esa empatía, esa resiliencia a trabajar con ese niño que necesita de tu ayuda, de ese ánimo de querer cultivar un sueño? Porque recuérdense que todos cultivamos un sueño, no solamente los niños, sino los jóvenes, los adolescentes, los adultos mayores que buscan tener una nueva oportunidad, llegando a tener, como decía también la compañera, valga la redundancia, un cartón. Pero hay un cartón que cuando uno lo anhela, cuando uno lo aspira, tiene su verdadero peso, que es el esfuerzo y el sacrificio por cambiar, por transformar, por construir una nueva vida. Y ahí vemos qué es lo que tenemos que cambiar realmente como institución. Es ser muy creativos, participativos, empáticos, generar esa paciencia que va a estar dentro de la resiliencia, pero también tenemos que tener una disciplina de cada uno de los puntos que van a estar dentro de nuestra organización. Entonces, aquí están varias opiniones donde estaban nuestros compañeros y por eso me pareció importante compartirles a ustedes el Padlet que se había trabajado. Gracias, Muchísimas Miss. gracias, Mercy. Diana. Educación semipresencial, ya voy para 8 años, comenzó esto como un proyecto. Y yo tengo una referencia muy importante, que cuando esto inició como un proyecto, nosotros los docentes teníamos mucha más conexión directa con planta central. Ahora que esto ya se volvió institucionalizado, un PCI, ¿verdad? Tanto para los docentes que trabajan como PPL o para los que somos semipresencial o a distancia, la conexión se ha dado como una brecha mucho más grande. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna problemática, simplemente ya no tenemos esa conexión como lo teníamos hace muchos años atrás, tenían mucha más acertación con lo que tenemos esa conexión. Ahora la conexión es planta central, zona, su secretaría, distrito, directores, y los directores van hacia los docentes. Muchas veces nos toca, por lo menos en mi caso, nos toca llenar matrices. Y la rectora, ¿qué me dice? Miss, pregúntele al analista zonal. A lo mejor a usted le orienta un poquito más, porque los del distrito nos envían las matrices o nos envían información y simplemente no nos explican. Anteriormente era mucho mejor porque nosotros teníamos esa conexión directa con planta central y nos escuchaban. Y se podía trabajar de distintas maneras. Gracias. Chévere, eso podríamos traducirlo en las dimensiones de éticas y políticas como una necesidad de cercanía, ¿no es cierto?
como una necesidad de estar en contacto y entender la realidad en la que nos estamos desenvolviendo. ¿Alguien más? Bueno, yo solo para recordarles, voy a volverme. Voy a compartir para cerrar. Yo voy a ir revisando, vamos a ir revisando y ustedes dentro de las aulas interactivas pueden ir también revisando lo que han venido trabajando y compartir, porque me parece que es bien interesante, ¿no? Bien interesante el poder mirarnos desde aquí. Solo para pasar ya al siguiente tema, que justo sus exposiciones y lo que nos han contado nos va a llevar a eso, recuerden que cuando yo hablo del rasgo del perfil ético y político, me hago referencia a esta autovaloración, a este trabajo, a esta mirada interna mía desde el ser persona y ser humano comprometido con la construcción de su propio ser y de la vida comunitaria. Tengo que trabajar por la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos. El horizonte del sentido en su quehacer educativo se encuentra en la búsqueda de la felicidad para sí y para el otro. Todas estas cosas ya las discutimos largamente en el encuentro anterior, pero me parece que es importantísimo que las volvamos a pensar. Tengo que practicar la justicia, la solidaridad y la responsabilidad, trabajar en el ejercicio de la autoridad al servicio del bien común y ser construcción de climas armónicos de respeto, creatividad, verdad y honestidad. Algunos de los rasgos. Entonces, en sus exposiciones, en las intervenciones que han hecho, incluso en lo que está colocado dentro de la plataforma, tenemos ahí una visión entre esta dimensión ética y política y lo que debe ser nuestro perfil como educadores y educadoras de personas jóvenes y adultos, y ahora vamos justamente a mirar esa diferencia. Pero recuerden que cuando hablo, y que está muy bien, cuando ustedes me dicen tenemos que ser empáticos, tenemos que nosotros mismos cambiar, cuando nos explicaba lo que nos explicaba Joana también, son todas estas, las instituciones educativas tienen que mirarnos no como cantidad, sino como calidad. Sí, eso sí tiene que ver con esta dimensión ética y política, porque necesitamos ejercer una autoridad, pero desde el bien común. Entonces, si tenemos paralelos súper grandes, con conocimientos dispares, con realidades dispares, es mucho más complejo, que además la virtualidad en sí mismo nos sirve y nos ayuda para un montón de cosas, pero también nos puede limitar en ciertos casos. Efectivamente, tenemos que mirar esto desde justamente esta visión, ¿no? Entonces, esto es solo para que podamos irnos al siguiente tema que debemos trabajar, y es justamente cómo se construye, o la construcción del perfil. Ahora sí vamos a hablar del perfil del educador o educadora de personas jóvenes y adultas en Ecuador en función de las competencias, las capacidades, las habilidades, los valores que debe desarrollar para el cumplimiento de su rol. Entonces ya nos vamos a la otra dimensión, que ya tiene que ver ya con la dimensión más del perfil profesional y pedagógico de las personas. Y ahí parto de una primera pregunta, ¿no? ¿Quién es el educador o educadora de las personas jóvenes y adultas? ¿Quiénes son? ¿Quién me quiere decir quiénes son?
Los maestros. Los maestros, Diego. ¿Perdón? Bien. Yo creo que Diego estaba levantando nosotros, su mano. sí, nosotros como educadores de personas adultas, jóvenes y adultos, somos docentes muy comprometidos, muy trabajadores, y en nuestro caso, inclusive en el contexto de encierro, hasta arriesgamos nuestra vida, pero lo hacemos conscientes de aquello y damos y tratamos de dar lo mejor, a lo mejor, disculpen la redundancia, no siempre daremos lo mejor por nosotros, al menos yo, no solo como docente, sino también como ser humano. Cada vez que tengo la oportunidad, yo comparto con mis compañeros o autoridades el hecho de que nosotros como docentes no tenemos que enseñar solo números y letras, tenemos que ir más allá, pero tampoco confundir con el hecho de que alguna vez escuché en otro curso con docentes de centros de privación de libertad, que tenemos que convertirnos en los amigos, en los psicólogos. No, 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 tampoco así. Tenemos que ser buenos docentes, buenos seres humanos, tratar de ayudar en la medida de lo posible, pero con los límites, sin pasar los límites, sin pasar los límites. Somos gente, los docentes somos gente comprometida con nuestros estudiantes y que no trabajamos 8 horas, trabajamos 10, 12 horas, que trabajamos fines de semana, feriados, pero lo hacemos con gusto, lo hacemos con gusto. Y no somos reconocidos, pero tampoco esperamos un reconocimiento. Yo creo que la mayor lo mejor que podemos tener, guardar en nuestro corazón, es la actitud de nuestros estudiantes, es el respeto que llevan ellos, es el verles progresar, verles superarse, y cuando se gradúan de bachilleres es una felicidad muy grande. El docente de personas jóvenes y adultas es un ser muy especial, y que tenemos que seguir en la lucha, siempre tratando de ser mejores cada día, como docentes y como seres humanos. Gracias, Diego. Joana. Buenos días con todos. Bueno, yo creo que el docente, tanto en EFCA como el docente en la presencialidad, el docente en la semipresencialidad, debería ser un docente de vocación. No un docente que a lo mejor está motivado por un sueldo, no un docente que está motivado por, no sé, tal vez la comodidad del horario. Entonces, para mi parecer, la persona que puede ejercer esto de aquí debe ser un docente que en realidad le guste ser docente. En eso implica, bueno, no comparto lo que dijo Diego, en eso implica también ser, no amigo, pero sí podemos nosotros transformarnos o en este caso ayudar, porque los maestros somos psicólogos, somos padres, somos amigos, créanme que somos todólogos. Eso creo yo que es un docente, no solo para EFCA, sino un docente para todo. Gracias, Joana. José. Sí, gracias. Bueno, yo comparto en algunos puntos de vista, lo de amigo realmente no me convence. Nosotros no podemos ser amigos de los estudiantes, pero sí podemos ser una guía y un facilitador, que sí, 100% es más que seguro. Además, concuerdo también en la parte que dice que tenemos que ser, en este caso, como se puede decir un facilitador, pero a la vez tener una vocación para dar o comprender a los estudiantes EFCA, porque no es fácil realmente. O sea, si muchos estamos por el horario que deberíamos cumplir desde las 7 hasta las, qué sé yo, hasta las 3, los estudiantes envían los trabajos un poco más tarde, yo digo en realidad. Entonces, a veces los fines de semana, a veces toca contestar algún mensaje, y yo creo que realmente esa es la postura del docente. Si bien es cierto, la pregunta era nada más, digamos, que cómo, en este caso, sería el educador. Pues bueno, tenemos una formación pedagógica y en este caso una formación
para docente, pero hasta ahí no tenemos realmente muchos la educación como para estudiantes CEFCA. Más bien nosotros nos hemos comprometido, pero pues hasta ahí nada más. Realmente creo que para eso estamos en este curso, para poder retroalimentarnos de lo que ustedes como expertos, pues como conocedores de la materia nos van a indicar, pues, y poner en la práctica a los estudiantes. Pero sin embargo, pues como digo, tenemos una formación pedagógica nada más y universitaria, pero lo demás creo que va un poquito más allá. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. María Augusta, solo una Gracias, José aclaración Gabriel. antes de... Perdón, María Augusta, si me permite, solo una aclaración antes de dar la palabra a las personas que están levantando la mano. Sí, Ya, bueno, yo decía que en un curso anterior con docentes de cárceles, digamos así, los compañeros decían que el docente se tiene que convertir en un amigo, en un psicólogo. Yo estaba totalmente en contra de eso. O sea, creo, no sé si me expresé mal o me entendieron mal, pero no, nosotros, o sea, tenemos que dar lo mejor de nosotros, pero ya, ser amigo, ser psicólogo es otra cosa, muy distinta y que el docente no tiene que caer en eso, en ese. Claro, es que Diego está hablando desde un punto de profe de un centro de privación de libertad, que yo también comparto la misma opinión de Diego, que bueno, ya hablaré después. gracias, Gabriela. Gracias, Diego. Ok, gracias por la oportunidad. De acuerdo al tema que estamos tratando, estoy de acuerdo cuando se menciona que los docentes debemos ser comprometidos. En este caso, la pregunta es, ¿quién es el educador o educadora de jóvenes y adultos? Desde mi punto de vista, yo considero que nosotros los docentes dentro de este proceso somos constructores de climas humanos donde está el respeto, la creatividad, donde tratamos de que exista la honestidad, ambientes armónicos, dejando un espacio para la escucha atenta y responsable, asimismo a los otros. Entonces, en cierta parte sí se puede ser amigo por ejemplo, del estudiante, pero llevando un límite, porque muchas veces se trata de escuchar al estudiante, ¿no es cierto? No de involucrarnos mucho en sus problemas, pero sí es necesario escucharlos, darles un espacio, porque muchas veces dentro del hogar, dentro de ese vínculo que ellos tienen, fuera de clases no tienen esa persona tal vez que los escuche. A pesar de que son adultos, se sienten mejor escuchando un consejo de parte de sus docentes. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Fernando. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, dentro de la experiencia que uno se tiene en el trabajo de la educación con jóvenes y adultos, primero el cambio debería ser nuestro. ¿Quién es el educador o educadora? Pero para ser educador o educadora, su nombre lo dice, educador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que cambiar nosotros primero. Primero como seres humanos. Sí, tenemos nuestros títulos, nuestra formación profesional, universitaria, sí. Pero para eso nosotros primero tenemos que cambiar nosotros, nuestra conciencia, nuestra manera de vivir, nuestros valores. ¿Por qué? Yo he trabajado también con jóvenes, con adolescentes, y es muy diferente trabajar con gente adulta. E inclusive, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con personas mucho más de edad que nosotros, 50 años, 57 años, 57 años. No le dio. Entonces, miren, para llegar a trabajar con esas personas que tienen muchos problemas, que tienen sin número de problemas, son padres de familia, son madres de familia, son trabajadoras, trabajadores, y nosotros tenemos primero que saber respetar las diferencias individuales de cada uno de ellos y saberlos comprender, no ser facilistas, que eso es muy diferente, pero saberlos comprender las diferencias individuales de cada uno de ellos. Entonces, el ser educador, nosotros sí nos convertimos en amigos, pero no intimidar al 100%, porque eso es diferente, pero sí poder ayudarle, sí poder conversar. Nosotros hemos tenido experiencias, inclusive nos hemos ido a las casas
hablar con los esposos, con las esposas, para que les dejen estudiar, para que les dejen llegar a orientarles que este sistema educativo, sobre todo la nocturna, ustedes ya saben que hablar de nocturno hablan de muchos parámetros, ¿sí? Entonces nosotros hemos tenido que asistir a las viviendas, a conversar, a orientarles a esas personas. Entonces, a más de nuestros títulos de educadores que tenemos que saber llegar también. Y sí, yo comparto, tenemos que también ser parte de psicólogos porque sabemos entender y practicar la empatía con las personas, sabernos poner el lado de la otra persona para nosotros podemos actuar. Y ojo, practicar mucho lo que son valores, porque quizá lo que aprenden con nosotros de la institución, ellos comparten con sus familias en cada uno de vuestros hogares. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Sebastián y luego Ligia. Buenos días. Justamente con lo que decía Fernando, ¿no? Y con lo que dice tu diapositiva, María Augusta. eh, no se puede responder la pregunta de quién es el educador o educadora de jóvenes y adultos sin conocer los diversos contextos. Entonces hay muchos contextos, el contexto de las personas EPJA normales y el contexto en el tema de Diego que decía contextos de encierro, que somos profes de centros de privación de libertad. Entonces ahí la pregunta también apoyo a la compañera anterior que decía quiénes son los que forman a los educadores o educadoras de jóvenes y adultos. Esas personas o esos programas deberían hacer que nazcan esa vocación en los profesores que ya son, bueno, profesores por vocación normal. Me hago entender, ya me hice un lío. Pero bueno, debería hacerse nacer esa vocación, ¿no? Yo soy un profe en un centro de privación de libertad en el INCA. Entonces, yo entré siendo un profe normal y pensé que lo sabía todo. Entonces, dentro de los 2 años que voy ahí, me ha nacido la vocación de ser profe EBJA, de jóvenes y adultos, específicamente de los privados de libertad, que es un contexto muy distinto que muchos desconocen, como le dijo Diego, que muchos lo ignoran, que en verdad no esperamos que lo reconozcan, pero es sumamente duro y hay que poner muchas limitantes, ¿no? No es lo mismo un educador o un profesor EBJA normal que un profesor EBJA que trabaja en contextos de encierro. Hay muchos parámetros y muchos parámetros y muchas normas que seguir que no se puede dar igual que en la presencialidad o en la normalidad. Entonces habría que ver cuál es el programa o cuáles son los programas que hacen que esos contextos o esos diversos contextos salgan a reflote y ahí se forman esos educadores para jóvenes y adultos. Gracias, Sebastián. Ligia, bajaste la mano, no sé si quieres intervenir. No bajé la mano, tal vez se me aplastó, se me hizo clic. No, sí, estoy interesada en intervenir porque, bueno, yo podría acotar a esta charla de que he escuchado muchos temas desde la primera clase que estuve presente y siempre les he escuchado a nuestros compañeros hablar de pedagogía, cuando nosotros como docentes de EBJA tenemos que estar muy conscientes de que nosotros no estamos impartiendo pedagogía, sino más bien andragogía. Partimos desde el punto de que, como decía también alguna compañera, nosotros no todos tenemos el título de docentes, entramos como ingenieros, entramos con otros títulos afines que no son afines a la educación, más sin embargo los hemos aplicado a la educación y eso nos ha convertido en docentes todoterreno. Nuestra educación es extraordinaria y por lo tanto debemos ser personas extraordinarias que lejos de tener una pretensión de ser amigos del estudiante, sí tenemos que estar en el campo y por lo tanto conocemos la realidad absoluta de todos nuestros estudiantes. Vamos a las casas, obviamente, pero eso nos hace empaparnos de la realidad y nos hace convertirnos en personas empáticas, que es muy diferente a ser amigo.
porque yo no puedo decirle a un estudiante que conozco su realidad, que trabaja, por decir, hasta las 6 de la tarde, en mi caso, que soy docente de EFJA y que nuestras clases empiezan a las 6 de la tarde, yo no le puedo decir usted tiene que estar a las 6 en punto porque sé que si es albañil tiene que dejar lavando su herramienta. Entonces, eso me convierte en una persona empática, flexible, más no permisible. Con respecto a cuál es quién es el docente, yo pienso que el educador, tal vez en educación formal, porque es lo que estamos impartiendo, la educación formal, pero somos una guía, más bien un facilitador de conocimientos, y no me voy a cansar de agradecer a la persona que fue la primera charla que recibí como docente EFA cuando me dijo, ustedes van a venir a dar educación formal a personas que han aprendido conocimientos, y si esos conocimientos son buenos, los vamos a fomentar, a crear, no a crear, sino, perdón, se me va la palabra. Si ya esa persona viene con algún conocimiento, porque alguna vez tuvo que enseñarle a su hijo, tenemos que cimentarlo, tenemos que arraigarlo, pero también vamos a encontrar a personas que ya aprendieron mal, y vamos a tener que desaprender esos conocimientos. Entonces, todo esto era solamente como para acotar, decir que, bueno, personas extraordinarias desde cualquier variable, porque todos hemos vivido la realidad en la que estamos ahondando en esta capacitación, todos hemos hecho este trabajo, todos hemos tenido situaciones difíciles que hemos tenido que afrontar, y muchas veces nos han quebrado como personas, mas sin embargo hemos tenido que tomar aire y avanzar en pro de que esta educación entregue a la sociedad unas buenas personas en educación formal. Gracias. Gracias, Ligia. Solo lo dejo ahí planteado, el tema vamos a discutirlo más adelante y con más profundidad, lo van a ver en otros módulos. El tema de la pedagogía y la andragogía no son dos cosas distintas. La andragogía en algún momento se planteó como una rama de la pedagogía, pero la ciencia es la pedagogía, entonces solo para que eso no nos quede suelto. Y ahora trabajamos sobre educación a lo largo, es más, ahora se dice a lo largo y ancho de la vida. Eso lo vamos a discutir con mayor detalle en las teorías pedagógicas, pero solo para que no nos quede ahí que hay una pequeña confusión. Tenía levantada la mano María, sí, te doy la palabra, María, porque Joana ya intervino y luego volvemos a intervenir, Joana. Gracias. María. En lo que respecta al perfil, a lo que tiene que ser un educador para jóvenes adultos, yo pienso que uno tiene que ser un filántropo, y de que uno tiene que tener esa certeza de servicio social y esa certeza también de querer contribuir para tener una mejor sociedad. Si no hay eso, creo que no, esa voluntad que nace desde el ser de uno mismo, creo que no va a dar resultado. Gracias, María. Creo que ustedes han dicho varias de las cosas que seguramente yo las voy a reafirmar el día ahorita. Y sí, como está puesto ahí, responder quién es el educador de personas jóvenes y adultas no es una pregunta fácil, y no es una pregunta que tiene una respuesta, una sola respuesta y una respuesta unívoca. Tiene que ver con muchísimas cosas, y como les he dicho desde el principio, pasa por entender, y ya decía también Sebastián, los contextos en los que esto se desarrolla. Ustedes mismos se están dando cuenta que desde sus propias experiencias viven en contextos distintos, y creo que una persona, un educador o educadora de personas jóvenes y adultas, no tiene que dejar de leer y de mirar el contexto. Vivimos en un contexto de una desigualdad que se da a todos los niveles. No solo está al interno, pero también está al interno de los países, y también hay una desigualdad que se da entre países. Y eso
va configurando un contexto de vulnerabilidades. Y ahí tenemos un montón de gente que se vuelve vulnerable por temas de género, por temas de origen étnico, por religión, por temas de su sexualidad y también hay muchas personas que entran en estos mundos de vulnerabilidad desde sus propios seres. Y hay otros elementos como los desastres, las sequías, los terremotos, todos y todas las que estamos aquí, más los compañeros y compañeras que son de Esmeraldas, de Manabí, recordarán todo lo que significó el tema del terremoto. Tenemos todos estos elementos ambientales que lo que hacen es exacerbar las desigualdades. Aquí yo he traído por mostrarles un número, que los enfrentamientos que surgen de las tensiones étnicas, raciales, religiosas, al igual que los conflictos políticos, las dificultades económicas, se han traducido en un aumento progresivo de la cantidad de migrantes que tenemos. La migración es uno de los elementos que no podemos dejar de lado. Y esto, para decirles, miren, es un contexto súper amplio y complejo al que nos enfrentamos. Entonces, dentro de este heterogéneo contexto de desigualdad de oportunidades, porque esto tiene que ver cuando hablamos de un tema de género, cuando hablamos de un tema económico, cuando hablamos de un tema de haber tenido la necesidad de migrar, vemos que hay una desigualdad en las oportunidades, ¿no es cierto? Y estos son solo un poco de los factores que determinan ese contexto que hace al educador de las personas jóvenes y adultas. Byron, ¿querías decir algo? Sí, buenos días, saludos cordiales a todos los compañeros. Mi inquietud es sobre la cuestión que estamos debatiendo, el tema anterior, ¿quién es el maestro de jóvenes y adultos? Respeto las opiniones de todos los compañeros, pero mi opinión es de que es muy difícil transformar a nuestros estudiantes, ya que ellos vienen con su criterio propio ya formado, los adultos. Casi todos nuestros alumnos son padres de familia, madres de familia, jefes de hogar, y nosotros como maestros que nos hemos formado, hemos recibido todas esas orientaciones gracias a nuestros tutores, nuestros maestros que hemos tenido. Entonces deberíamos nosotros ver la realidad de nuestros alumnos e incluirnos con ellos, ser los psicólogos, ser los mejores orientadores para poder practicar la trilogía educativa. En este caso, maestro, alumno, no se podría decir padres de familia porque ellos son padres de familia, sino autoridades. En la realidad que usted está diciendo de que nosotros debemos ver el contexto de los hermanos de la provincia de Esmeraldas, Manabí, yo creo que de todo el Ecuador hoy estamos sufriendo en la realidad el problema de la inseguridad. Entonces nosotros tenemos que impartir nuestros valores, porque nuestro conocimiento, nuestro temperamento, nuestro comportamiento surge desde los valores, y usted sabe que los valores vienen de la casa, es la primera universidad que nosotros debemos rescatar para poder impartir esos valores. Eso nada más como maestro de jóvenes adultos, una experiencia muy buena, ya que he sido profesor de escuela pluridocente completa y hoy trabajando con jóvenes y adultos y una experiencia magnífica, porque me gusta, mi vocación es preparar, orientar para que el día de mañana sean mejores que nosotros. Gracias, compañeros, gracias, María Augusta. Y la verdad que me quisiera ayudar a qué paralelo pertenezco yo, porque la tutoría anterior no pude ingresar porque mi madrecita falleció,
Por eso es la dificultad que no sé a qué paralelo pertenezco. Muchas gracias. Gracias por tu intervención, Byron. Los temas de dónde pertenecen ya los coloqué en el chat, porfa. A ver, para no perder el hilo, solo comentarte ya que no es un tema distinto. Estamos hablando justamente de eso, para yo poder definir quién es, qué soy como educador de personas jóvenes y adultas, nunca debo dejar de mirar el contexto y el contexto de desigualdades. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque luego ya vamos a ver más adelante que las personas con las que ustedes trabajan, las personas con las que trabajamos, son personas que no tuvieron la posibilidad de terminar en el tiempo regular, por decirlo de alguna manera, el proceso educativo. Y eso se da justamente porque hay muchísimos factores que no lo permitieron. Por eso es importante para poder ir definiendo quiénes son, ir mirando todo esto, porque no es solo mi realidad, son las múltiples realidades. Y eso me lleva a mirar entonces que los educadores y educadoras de personas adultas tienen distintas denominaciones y son tan diversos como los contextos en el que se desenvuelven. Creo que ustedes han hecho mucho énfasis en decir, no es lo mismo en la educación fuera de los centros de privación de libertad que dentro de los centros de privación de libertad. Y efectivamente las cosas son muy, muy distintas. Y ahí vamos a tener distintas formas en las que se puede llamar o conocer a un educador o educadora de personas jóvenes y adultas. Las experiencias son complejas y multifacéticas. Eso no es para nada lo mismo que trabajar en educación regular. Y no significa que en la educación regular de niños, niñas y adolescentes no haya diversidad, porque hay diversidad, también es compleja, pero cuando hablamos de personas jóvenes y adultas que no han completado en sus tiempos el proceso educativo, es necesario entender las causas subyacentes, es decir, todas aquellas causas y ese contexto que no les permitió terminar. Por eso la enseñanza de jóvenes y adultos tiene distintos lugares, ¿no? Puede ser la mayoría de ustedes está en esta modalidad en el sector público, pero también tenemos en el Ecuador es súper conocido el programa de Fe y Alegría, muchísimos años se hizo desde el sector privado. También tenemos la educación formal, de la que están siendo ustedes partes, pero también hay la educación no formal y la informal. O sea, de hecho, toda la gente que produce contenidos por las distintas redes sociales o por los medios de comunicación son educadores. Y eso es educadores de personas jóvenes y adultas, porque les están llegando con un contenido. Entonces, tenemos que aprender a dimensionar y a poder también colocar en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, insisto, el contexto y todo lo que nos llega de ese contexto. La educación para jóvenes y adultos, como ustedes mismos son testigos, puede ser virtual o puede ser presencial y se imparte en distintos niveles y tiene relevancia para los alumnos. El grupo es amplio, el grupo es muy amplio, ustedes mismos lo han dicho, tienen padres de familia, tienen personas mayores que ustedes, hay mucha gente que ya es jubilada, hay mucha gente que es más joven que ustedes y que no tuvo esa oportunidad. Tenemos personas con necesidades especiales que ustedes ya comentaron, tenemos personas que vienen como refugiados o como migrantes. Entonces, estamos hablando de un contexto amplio y diverso, y todo ese contexto es el que yo tengo que regresar a mirar para poder para poder responder de alguna manera quiénes son los educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas. Ustedes hablaban ya hace un momento, ¿no? No todos somos educadores, no todos somos pedagogos, venimos de otra formación y de otra
ejercicio profesional, tenemos distintas perspectivas filosóficas y creencias, y tenemos distintos sentimientos que nos acercan a ese objetivo, ¿no?, que tiene la educación para jóvenes y adultos. Creo que es importante entender que el educador o educadora de adultos es alguien que trabaja con adultos. Es decir, con personas que han superado la edad correspondiente a la escolaridad obligatoria, con el fin de hacerlos aprender. Nos referimos a una relación en la que se trata de propiciar un cambio de capacidades. Esto ya lo discutimos la vez anterior. No se trata de darles únicamente conocimientos, se trata de fortalecer y potencializar las capacidades que tienen esos adultos. Ustedes dicen, ellos ya vienen aprendiendo, por supuesto, y es desde ese conocimiento y desde esa práctica de vida desde donde debemos trabajar con las personas jóvenes y adultas o con el grupo con el que nosotros trabajemos. Esto a mí me parece que es relevante. Un educador o educadora de personas jóvenes y adultas es alguien que al mismo tiempo que ayuda a aprender, le ayuda a experimentar el cambio, que es justo lo que ustedes también planteaban de una u otra forma. Entonces, unos lo llaman ser amigo de las personas, otros dicen no podemos ser amigos, pero tenemos que facilitar ese proceso, pero lo que debemos estar conscientes es que independiente de la nominación que tengamos, nosotros facilitamos un proceso para el que esas personas puedan experimentar un cambio. Ser conscientes de su propio aprendizaje, ser conscientes de su crecimiento interior y cómo este proceso repercute en nuestra labor docente. En esa lógica, los educadores y educadoras de personas jóvenes y adultos pueden ser llamados de distintas maneras: profesores, capacitadores, facilitadores, docentes. A muchos se los conoce, sí, como orientador y como orientadora, como instructor o como instructora. En otros países los llaman agentes de desarrollo, y estos son solo algunos de los ejemplos. Hay distintas formas en las que se les puede denominar. Y estas denominaciones, compañeros y compañeras, tienen relación con todo lo que les acabo de decir, con el contexto en el que se desarrollan, no solo el contexto de desigualdades, sino también desde el sector público, desde el sector privado, desde la educación formal, no formal. Entonces, como ustedes ven, la educación de jóvenes y adultos es un mundo multifacético, es un mundo amplio y es un mundo súper complejo. Y desde ese mundo y desde esa complejidad es desde donde nosotros debemos aprender a enunciar al educador de jóvenes y adultos. Varios de los conceptos que les he trabajado aquí tienen que ver con el origen que dio desde la DBB Internacional, desde esta Asociación Alemana para la Educación de Jóvenes y Adultos, en pensar en la profesionalización, porque efectivamente, bueno, ahora en el Ecuador existe la Universidad de Pedagogía que se encuentra en Cuenca, y ellos trabajan en educación para jóvenes y adultos, pero es súper nueva. Hasta hace 5 o 6 años no existía una formación para educadores y educadoras de personas jóvenes y adultos, y es necesario trabajar en esa profesionalización. Ustedes también ya lo dijeron. Me falla ahorita la memoria, pero creo que fue Gabriela, y en algún momento también fue Gabriela y la otra compañera, se me fue el nombre ahorita, que dijeron, no venimos de una formación y nosotros nos debemos formar. Y efectivamente, ese es uno de los elementos que desde la política pública nacional y la política pública internacional es en lo que se está trabajando.
pero no es algo que todavía está difundido de manera masiva. La mayoría de procesos formativos son procesos formativos para docentes de la educación regular y no para la educación de jóvenes y adultos, y es justamente este proceso en el que ustedes se encuentran ahora. Es uno de los primeros y por eso quizás ustedes van a ser los pioneros en el marco de todos quienes ya están ejerciendo dentro del magisterio, dentro del Ministerio de Educación, son los primeros que entran en un proceso de profesionalización. Esa es la importancia del currículum global y del proceso que están ustedes siguiendo al estar dentro de este proceso, formativo. Entonces, si nosotros entendemos estas dimensiones de la educación y nosotros entendemos hacia dónde vamos, es entonces cuando debemos comenzar a discutir sobre el perfil que debe tener esta persona, el perfil que debe tener un educador o educadora de las personas jóvenes y adultos. Y para eso, dentro del proceso de formación, hay un texto que en las actividades de autoformación ustedes debían haber leído. Y yo, si quisiera que me cuenten, ¿quiénes de ustedes han tenido acceso y leyeron el artículo sobre las cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire? ¿Lograron leer el texto en sus actividades autoformativas? Levanten la manito, ¿quién leyó ese texto? ¿Qué nos puedes contar? Y los demás, a ver, tengo 3, 4 manos levantadas de cerca de 178 personas. Las demás personas no leyeron, no han logrado leer el texto. Vamos a darle, Nelly, cuéntanos, ¿cuál es la aproximación que hacemos a través de ese texto? Nelly Mogollón. Sí, perdón. Es que me costó un poquito porque es que tengo a la nieta aquí con clase también virtual. Sí, estamos Disculpen. todos complicados con eso. Tranquila, cuéntanos. Sí, disculpen. Pues déjeme un poquito ver cómo es que es el contexto, no lo recuerdo muy bien. Sí, ahí era la tercera carta, si mal no recuerdo. Ya que estoy confundida con el de la problematización y propuesta en torno a la educación de jóvenes y adultos, de las experiencias, de las prácticas, pero no. No, Creo pero que sí, justo es el de las cartas, tienes toda la razón. se refiere a esta, ay, no recuerdo, deme un poquito de contexto, por favor, porque son tantas actividades que ya hemos realizado que me ¿Será perdí. que me permite? Claro, dale, Estefanía. Gracias, Nelly. Sí quiero participar, pero me confundí con el Sí, contexto. no, tranquila. Ya. Bueno, más o menos desde lo que basamos desde Paulo Freire, desde su parte pedagógica, menciona que la educación popular generalmente no mide tanto lo que es el contexto social, sino el interpretar que las personas deben desarrollarse de acuerdo al contexto en el que se encuentran. Entonces, basándonos desde esa parte cognitiva al proceso de enseñar a través de la lectura y una escritura de la palabra, nos mencionaba aquí que había 3 partes en las que estaba enfocado, que era la escuela pública, la escuela popular. Hablábamos también sobre la eficacia y lo que es la democracia y la parte alegre de la Perdóname, alegría, ¿no? sí, esa es una de las lecturas, pero yo me refería más bien al de las cartas
de Paulo Freire. Las cartas dice, cartas dedicadas a quien pretende enseñar. Sí, sí, directamente, directamente yo había leído eso y tengo aparte otro libro de las mismas cartas, sino que va desde esa perspectiva. Sí, sí. Permítame un segundito, justo se me perdió mi documento. Ya. Entonces, enseñar a las personas desde los diferentes contextos nos da una oportunidad directamente de ver enfocado cómo uno, como ser humano, quiere enseñar al resto de las personas, desde los puntos sociales, en donde está, contextuales, donde se encuentra, y más que todo ver cómo el educador se va formando desde la parte no formal y formal. Dentro de esta partecita, a mí me gustó mucho lo que hablaba aquí, que decía, la segunda razón alegada al explicar la opción en favor a la formación magisterial coincide en la fuerza, en la ideología, donde reduce a la maestra como profesional a la condición. Si nos basamos en esa partecita, hay la historia de Paulo Freire que decía que él había ido a un lugar pequeñito donde solamente era una covacha y él había pedido a 2 personas que le ayuden a crear una escuela donde el resto de niños pueda aprender. Entonces, desde la educación popular, él se enfoca desde esta parte, el crear una formación que no tenga un título, sino una condición, o algo que les permita saber forjarse entre ellos mismos y forjar los valores y dignidades de la importancia de algo. Entonces, en la educación popular manejamos bastante esa partecita donde él crea este movimiento de educación popular y se hace directamente a través de esta profesionalización, basándose y mermando las necesidades de luchar por el resto de personas. Es decir, que él, a base de todas estas cartas, hace la consolidación ya directamente desde mi perspectiva, lo que es la educación popular a nivel latinoamericano y al nivel de África. Entonces, se puede connotar aquí que el aumento razonable de todo lo que él pensó, de todo lo que él idealizaba en los saberes, que era la lucha de aprender, de forjarse como ser humano, también tenía que venir por convicción, más no porque le toca hacer. Entonces, viendo desde esa perspectiva, ¿no? Si nos vamos a otra parte aquí de la carta, decía que si entramos bien, es cierto, en los quehaceres, en la praxis educativa, también debe tener algo para nosotros poder tener a cambio un salario digno y también el respeto que se merece cada uno de estos. Entonces, las necesidades de poder luchar eficazmente contra la sociedad o la parte política es algo muy importante entre los educadores, porque la importancia social, la importancia profesional también depende de las condiciones en las que se encuentran los educadores y cómo el Estado pretende que cada una de estas se vaya sobresaliendo y vaya administrándose de una muy buena manera. Entonces, más o menos ese es el contexto de la perspectiva que yo tengo acerca de esta partecita nomás. Gracias, Diana. María. Por favor, para no quedar aquí tan, es Nelly. Nelly, cuéntanos. Sí, hablábamos entonces de la práctica de educativa según Freire. Entonces sí habíamos hablado de prácticamente 4 ideas principales y una de ellas es la relevancia de la práctica educativa precisamente, ¿no? Que decía Freire que además de el educador estar formado desde el punto de vista científico en sus capacidades y sus habilidades, era muy importante también la parte ética que hablamos en los primeros encuentros, valores como la justicia, el respeto, la honradez, la dignidad, todo eso tiene que estar presente en el educador. Pero también había aspectos muy importantes como la valoración del docente como profesional y también como persona. Entonces caemos aquí en el hecho de hablar sobre los salarios dignos para los trabajadores. Se toma en cuenta en otras profesiones
el valor económico de estas, pero la del educador no, es subvalorada. Tomando en cuenta que es esencial pues reconocer la función fundamental que desempeñamos los educadores en la sociedad. Nuestra labor no solamente consiste en transmitir conocimientos, seríamos netamente bancarios, sino más bien moldear los pensamientos. El carácter, nuestra función es moldear un poco ese carácter de las generaciones futuras, y todo esto que buscamos, que las personas cambien, se transformen. Decía una pregunta aquí de la asistencia, de que qué significa dudar, poner al estudiante a dudar. Es precisamente poner a la persona a que analice su contexto y ver si lo que él está viviendo y su comunidad realmente llena sus expectativas de vida. Entonces, esa es una función tan importante para el educador, y sin embargo sus salarios no reflejan el valor intrínseco de nuestra contribución pues, al desarrollo de una sociedad. Entonces, dice Freire que es importante que se tome en cuenta el trabajo del maestro, ¿ok? El reconocimiento, su valoración. Hay que motivarlos, no solamente con decir, sí, estás haciendo un trabajo bien, sino que también el maestro, el docente, tiene sus propias necesidades, tiene sus propios sueños. Y es también importante tomar en cuenta que este también es hacedor, es constructor de una sociedad. Entonces, Freire toma en cuenta aquí, toma muy en cuenta las condiciones en las cuales el maestro se desenvuelve, se desarrolla. Y también es precisamente, caemos aquí en la importancia social y política de la educación. Los educadores somos agentes de cambio, somos agentes transformadores de la sociedad. No solamente, pues, insiste Freire, que no se busca impartir solamente los conocimientos, sino que el educador se tiene que ver como un ser también que aprende, que reflexione sobre su quehacer, reflexiona sobre lo que hace, cómo lo hace y en qué debe cambiar para construir junto con estas personas que esté educando a un mundo mejor, a una sociedad más justa y más equitativa. Eso en forma general. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Nelly. María, ¿querías intervenir o ya bajaste la mano? No, sí quiero, teacher. Lo que yo quería agregar también aquí con respecto a las cartas es de que Paulo Freire hace también, destaca la importancia de la escuela pública, y de hecho defiende la escuela pública y popular porque piensa que es más democrática, y también busca que los maestros estén alegres, contentos, que estén bien pagados y que estén bien formados, porque, o sea, realmente él hace esa comparación que cuánto ganan los políticos, los altos mandos en las distintas empresas. Entonces, y que realmente el maestro está siendo mal pagado, que muchos de ellos están contratados, maestros improvisados y con sueldos ínfimos, ¿no? Entonces, que eso da lugar a que realmente haya un retroceso en la educación. Y también recalcar una vez más que hace ese gran aporte o ese llamado a los docentes a que seamos unidos y que nos valoremos, que valoremos nuestra profesión, que tengamos la autoestima en alto, nuestra dignidad en alto, y que también tengamos un salario justo. Gracias, María. José. Bueno, la verdad no había alzado la manito, pero ya que me pregunta, pues... Estaba levantada. Bueno, realmente me quedaba escuchando lo que los compañeros muy bien en la exposición que realizan, y pues realmente creo el punto de lo que es Freire nos invita realmente pues a que el tipo de educación que se imparta en estos digamos, para estas personas que no han tenido la oportunidad de terminar en su periodo formal, se podría decir, pues se le haga de la mejor manera, pero obviamente en base a lo que ellos necesitan realmente, hasta donde yo he estudiado lo que es Freire. Entonces, pues tenemos que entrar en ese contexto de comunidad, con lo que ellos hacen realmente en sus comunidades,
barrios, si se quiere el caso. Entonces, pues, de acuerdo a eso, tenemos que impartir un tipo de formación un poco apegado en ese sentido. Y obviamente, pues, el estudiante que recibe o las personas que propiamente reciben este tipo de educación, tiene la oportunidad de sobresalir y también de poder enfrentarse a los cambios que se están dando en estos días. Entonces, yo creo que esa es la oportunidad para nosotros, nos invita realmente, como decíamos anteriormente, en el asunto de prepararnos para dar lo mejor para este tipo de estudiantes, porque no es lo mismo de pronto en una escuela, en un colegio, que no tengan ese tipo se puede decir grupo o población que es vulnerable ya porque no ha podido completar su determinada educación en los tiempos establecidos. Entonces yo creo que para eso nos tenemos que preparar y pues gracias más bien al ministerio porque nos está dando esta oportunidad de estar acá. Eso podría aportar un poquito, disculpe que... Gracias, gracias José. Les voy a pedir que levanten la mano quienes no han leído cartas para quien decide enseñar, quien se atreve a enseñar. Levanten nomás la mano. Y de paso eso, les voy a pedir que prendan sus cámaras, porque tengo un montón de cámaras apagadas. Entonces, al menos un ratito prendamos la cámara. Disculpe, una preguntita. Diga. Tengo una compañera que está por mi chat interno y estuvo hasta, incluso hizo un comentario en el grupo, pero dice que la nena le dio saliendo de la reunión. ¿Hay posibilidad de volver a entrar? Sí, sí, claro. Claro, ya están. Llama Elsie Peralta, ingeniera Elsa Peralta. Sí, sí, a todos los que están juntándoseles. Gracias, Lili, ya me permitieron ingresar, gracias. Ya todavía, muchas gracias a los que han prendido las cámaras. Tengo de las 7 pantallas, 5 prendidas. Tengo todavía la pantalla 7. Jenny Caumas, Carlos Santillán, Luz Cachihuano, Diana Peñafiel, Inti Otavalo. Sí les rogaría, entre otros, que prendamos un ratito las cámaras. Muchísimas gracias por todo lo que han compartido, compañeros y compañeras. Sí me voy a permitir hacer... Gracias, asumo que esas manos son la respuesta a las que les preguntaba yo si es que han leído. Creo que yo sí les voy a invitar a que ustedes se den un tiempo y lean este artículo. Les voy ahorita a proyectar. Licenciada, ¿me permite un segundo? Claro, dígame. Soy de Esmeralda, soy Fernanda Ortiz. Lo que pasa es que no he podido entrar a Me Capacito porque estoy inhabilitada y tengo que esperar a que el Departamento de Talento Humano me habilite, y yo creo que así estamos algunos compañeros, porque como es conocimiento de todos nosotros los contratados, en el mes de enero nos quedamos inhabilitados siempre. Listo, sí, ahí ustedes van resolviendo y ya me irá contando el ministerio, pero es súper importante que igual les han pasado el currículum global, y si no les voy a pasar yo en el chat, les voy a mandar el currículum global general, no solo el que está en la plataforma de Capacito, porque esa es una adaptación, pero si bien como una de las tareas en el módulo 1 ustedes lo tenían que revisar, les voy a pasar para asegurarme que todos y todas tengan, porque compañeros y compañeras, como les decía yo hace un momento, ustedes van a ser quizás el primer grupo que va a tener esta capacitación intensiva en el tema de lo que es la educación para jóvenes y adultos. Y muchas veces el pensar y el analizar todo lo que hemos venido discutiendo en nuestros encuentros nos parece que no contribuye en términos de conocimiento puro y duro. Pero créame
que todo este proceso de formación ha sido pensado justamente para poder reforzar su práctica. Entonces, es realmente importante el que vayamos repensándonos a nosotros y a nosotras como educadoras y educadores de personas jóvenes y adultas. Este es el artículo y les comento, se llama así, Cartas a quien pretende enseñar. Y de la obra de Paulo Freire es el artículo primero que justamente se centra en quién es el educador y el educador. Y este artículo no nos habla precisamente de las personas jóvenes y adultos. Esta obra de Paulo Freire les habla a todos y a todas las educadoras y educadores y sobre todo hace un análisis partiendo desde los educadores y educadoras de la educación regular. Y eso es lo interesante de este texto, porque este texto nos invita a reflexionar sobre la práctica educativa en general. ¿Qué me significa ser y cómo históricamente a ratos hemos ido desvalorizando la profesión docente? Y habla lo que decía María, habla lo que decía también Joana, nos invita a pensar desde varios, habla del tema asalariado, del salario, sí, también habla de eso. Y por eso es fundamental que en su proceso de enseñanza-aprendizaje podamos hacer una reflexión sobre cada uno de estos temas. La primera carta nos habla de enseñar y aprender lectura del mundo, lectura de la palabra. La primera es Maestra tía la trampa. ¿Y qué es lo que pretende aquí? Y ustedes conocen, ya no sé cuán frecuente es aquí, porque no trabajo directamente con educadores y educadoras parvularias, pero aquí normalmente cuando entran los niños, lo primero que decir es no decirle la profe, sino decir mi tía, la tía, a las educadoras parvularias. Y eso es una primera reflexión que él hace sobre lo que significa eso. A él le llama la trampa, porque dice es una desvalorización, queriendo pensar en otra figura que no sea la de el maestro, el de la maestra, el del educador, la educadora, sino asociarlo con algo mucho más cercano. Y por eso muchas de la discusión respecto de si somos o no somos amigos, que tiene una discusión profunda respecto al tema de la relación, también tiene una discusión profunda a cómo queremos que nos nombren en la relación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje del que somos parte. Otra carta efectivamente nos hace, porque esto es un llamado, una interpelación pensada desde el sujeto como educador o educadora. No toda esta lectura política que efectivamente también la hace Paulo Freire y que la vamos a encontrar en estas cartas, pero la forma de escritura de esto es algo que nos interpela como persona. Entonces es como que nos escribe una carta y nos dice enseñar a aprender la lectura del mundo y la lectura de la palabra. La segunda carta habla de no permita que el miedo a la dificultad lo paralice. A todos esos elementos a los que nos vemos abocados como educadores, como educadoras en ese contexto de desigualdad de oportunidades y ese contexto muchas veces tan cruento al que nos enfrentamos, pero también con un contexto con infinita posibilidad de aprender y de reinventarnos. Y alguno de ustedes planteaba justamente la situación compleja en la que nos encontramos ahora. La tercera carta también responde a otros de los elementos que nos compartieron las compañeras. Vine a hacer el curso del magisterio porque no tuve otra posibilidad. Y esto es algo sobre lo que ya discutimos en uno de los primeros encuentros. Y es
pensar qué me llevó a mí a ser educador o educadora. Entonces, es también no avergonzarnos, y yo les decía, sí, muchos estamos, porque seguramente esa es la única forma que tengo de sostener a mi familia. Entonces es hacer una reflexión también desde ahí. Vine a hacer el curso del magisterio porque no tuve otra posibilidad. La cuarta carta ya entra justamente, esta lectura hace un compendio de todo lo que hemos venido discutiendo, ¿no? La cuarta carta habla de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros. Aquí él los llama progresistas, ¿no? La quinta carta habla del primer día de clases. La sexta me habla justamente de las relaciones entre el educador e educadora y los educandos. Es decir, cómo tiene que ser. Ahí vamos a también encontrar algunas respuestas respecto a esto de ¿somos amigos? ¿No somos amigos? ¿Soy su psicólogo? ¿No soy su psicólogo? Entonces es súper importante estas reflexiones desde la teoría y desde la práctica, ¿no? La sexta dice del hablarle al educando, hablarle a él y con él, de oír al educando, a ser oído por él. Que es algo que también, y ustedes lo han repetido varias veces, y hemos hablado de la empatía, de la necesidad de saber escuchar, pero también hay una necesidad de que nos escuchen a nosotros como educadores y como educadoras, porque también hay aquí una experiencia, hay atrás un proceso, hay un compromiso para estar siendo parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La octava carta nos habla de la identidad, la cultura y la educación, algo que también ya hemos hablado. Y la última justamente nos hace reflexionar sobre el contexto concreto y el contexto teórico. La última carta, que es la 10ª, habla sobre la cuestión de la disciplina. Y las últimas palabras se llaman saber y crecer, todo que ver. Entonces, como ustedes pueden mirar, solo en estos títulos, ustedes van a poder encontrar en esta lectura un asidero teórico práctico para todo lo que hemos venido discutiendo en estos días. Por eso es fundamental en su proceso autoformativo que sí podamos adentrarnos un poco en esta lectura. Este texto tiene un prefacio justamente escrito por Rosa María Torres, y ella hace todo un análisis, ¿no? de la cuestión docente. Y aquí es algo que me parece que pasa por un elemento importantísimo que debemos discutir, y no solo nosotros entre docentes y educadores y educadoras, sino como política pública. Y a esto se le llama, ella dice, ¿no? La cuestión docente es en efecto la cuestión por excelencia dentro de la problemática educativa de la época. Tema tabú del cual nadie quiere hablar. Tópico que ahuyenta el análisis y el debate. Asunto que no parece encajar en ninguna agenda, ni presupuesto, ni organigrama, ni esquema clasificatorio. Las realidades son contundentes y se expresan a escala mundial. Pauperización y proletarización de los maestros. Nivel educativo precario de amplios sectores del magisterio. Reducción de la matrícula y bajas de expectativas y motivación de los aspirantes al magisterio. Ausentismo marcado, abandono de la profesión, creciente incorporación de maestros empíricos o legos, pérdida de identidad y legitimidad social del oficio docente, falta de oportunidades de avance y superación personal, huelgas, paros cada vez más violentos, frecuentes y prolongados. Los maestros percibidos como problema y como obstáculo principal para la renovación y los avances educativos. También los argumentos se repiten con sorprendente homogeneidad. No hay dinero para incrementar los salarios. Los maestros tienen de todos modos un horario holgado y trabajan poco.
los incrementos salariales no han traído consigo los mejores resultados de aprendizaje de los alumnos. La capacitación en servicios está más al alcance y rinde más que la inversión en la información, en la formación inicial, aconsejándose en particular las modalidades a distancias. Invertir en textos escolares y en la capacitación de maestros de su manejo es más seguro, barato y fácil que intentar la compleja vía de la reforma curricular o la revisión global de las políticas de selección, formación y apoyo docente. Solo quería compartirles en términos generales porque se topa algunos elementos neurálgicos de lo que implica el tema docente. Y sobre ese tema docente, del que nosotros somos el sujeto, no somos el objeto, somos el sujeto, es sobre el que debemos trabajar y transformarnos. Y eso es parte del proceso de formación del que ustedes están participando. Es a eso a lo que se quiere empujar con esta formación en este currículo. A que nosotros revaloricemos la formación docente desde la teoría, pero también desde la práctica. Y a que trabajemos en este proceso de formalización que no pasa solo por la universidad y que sí hay una gran responsabilidad en la formación que tenemos, en la formación superior, sino en este tipo de formaciones que estamos haciendo. Yo les decía a ustedes que quizás ustedes sean la primera corte que después vaya a formar a otros compañeros y compañeras docentes. Por eso esta primera parte, este primer módulo en el que nos pensamos desde nuestra biografía, en el que problematizamos el ejercicio docente, es esencial, compañeros y compañeras. Y vamos en el siguiente encuentro a trabajar sobre el perfil docente y primero vamos a trabajar sobre las cualidades docentes y vamos a construir el perfil docente. Un perfil docente pensado desde la dimensión personal, profesional, un perfil docente pensado desde los temas pedagógicos y un perfil docente que está siendo pensado desde el tema más de trabajo comunitario. Estas son a grandes rasgos las tres dimensiones dentro de las que debemos pensar el perfil docente. Y yo me he tomado este tiempo de mostrarles este texto para que vean la dimensión que tiene de discusión el texto, para que lo puedan leer, para que cuando hagamos la construcción de este perfil docente y de estas cualidades, lo hagamos tomando todo lo que hemos discutido desde el primer encuentro hasta hoy. Porque todo eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar cuál es el perfil docente que queremos para los educadores y educadoras del Ecuador. Sí en los que somos y sí los que estamos y cuál es el que queremos construir y el que soñamos y al que aspiramos y del que aspiramos ser parte. Creo que hay que hacer una reflexión crítica de todo este proceso como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, mi llamado, como les digo, es leamos, porque no tiene sentido y no nos vamos a leer en 4 días, pero cojan algunas de las cartas que más les llamen la atención y al menos aquella que plantea el perfil, la carta cuarta, de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros. Les pido que se lean esa carta para con esa carta, más todas las reflexiones que hemos hecho, podamos ir construyendo las cualidades y el perfil del educador y educadora de las personas jóvenes y adultas. Porque créanme que reflexionar sobre todas estas cosas no es una pérdida de tiempo. Es la esencia de lo que debemos pensar y discutir quienes estamos en este ejercicio profesional. Eso, compañeros y compañeras. Entonces, hasta ahí, no sé si es que ahorita alguien tiene alguna pregunta, pueden bajar las manos los que
los que las tienen Sí, subidas será porque no intervenir y leyeron. preguntar. Dígame, Yo quería acotar algo. dígame. Ya. Melba, no. Perdón, no veo quién está pidiéndome la palabra. Joel Rosero. Joel. Yo Gracias, quería Lorena. acotar algo a lo que estábamos hablando. Creo que es indispensable también nosotros como docentes estudiar y todo esto está perfecto y creo que cada uno de los que estamos aquí estamos con el compromiso de poder realizarlo. Pero también hay que tomar en cuenta que estructuralmente el cambio debe ser desde el Ministerio de Educación. En realidad el Ministerio de Educación crea muchas barreras e inconvenientes para nosotros poder ejercer nuestra labor como docentes. Le pongo como un ejemplo. Me piden una matriz hoy día, que llenemos de los estudiantes, esto que lo otro. El día de mañana viene otro analista y me vuelve a pedir la misma matriz. La siguiente semana me vuelven a pedir la misma matriz. Y muchas de las veces nos llenamos de trabajo burocrático, en demasiado trabajo burocrático que no nos permite cumplir nuestro rol como docente, y algo que usted decía que es muy importante, el tema de la motivación que necesitamos nosotros como docentes para poder ejercer nuestras labores. Y dígame, está llenando matrices, a veces nos llaman 10, 11 de la noche a que necesitan para ayer una matriz de manera urgente, cuando es una matriz que ya la hemos enviado 3, 4, 5 veces a otras personas. Entonces creo que el tema parte del Ministerio de Educación, que ellos deben coordinar mejor su trabajo, tener una base de datos en la cual nosotros poder subir nuestra información y que todos ellos puedan tener acceso de manera rápida. Por ejemplo, ahorita no es excusa, algunos de los compañeros no hemos terminado de leer las cartas como se nos ha solicitado en la ES. Yo por lo menos estoy en la carta número 3 en la mitad. Entonces, por eso no alcé la mano, porque estoy en la mitad de la carta número 3. Mientras estaba usted hablando, me comienzan a llamar las analistas que por favor necesitan información rápido de los estudiantes de tercero de bachillerato y un millón de cosas. Entonces, esas cosas nos dificultan muchas veces nuestro trabajo como docentes y créame que muchas veces es molestoso y desmotivante. Porque, como le digo, es una información que se pide, uno entrega y a la siguiente semana la vuelven a pedir. Al próximo año lectivo me vuelven a pedir información de un año que ya pasó, que se supone que es información que ya está respaldada, ya está revalidada, ya ha sido por cada uno de los compañeros nos piden y nos piden. Entonces, creo que el cambio debe ser integral y debe partir, si bien nosotros somos la base principal del Ministerio de Educación, también debe ser por parte de las personas que están adelante de nosotros. Ellos también deben hacer un cambio en la forma de trabajo, en la forma en que se lleva la información que se solicita y todo esto. Por eso yo en algún momento creo que en la primera capacitación, en el primer encuentro que tuvimos, yo había dicho que era importante que aquí en estos cursos no estemos solo los docentes, sino que también esté por lo menos una persona del distrito, una persona de la zonal, personas que también tienen que tener este tipo de capacitaciones, porque se supone que ellos son los que están al frente y deben conocer cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las oportunidades que tenemos para así nosotros poder mejorar nuestro trabajo, mejorar como docentes y por ende dar una educación de calidad, porque en fin, el trabajo que nosotros realizamos es para los estudiantes. Y si es para ellos, para quienes nosotros debemos enfocar nuestro trabajo, enfocar nuestra formación y todo eso. Otra parte que los compañeros siempre hemos como puesto de punto de partida en lo que trata de EFCA, es que si no estoy mal, la gran mayoría de los compañeros no somos afines al perfil de educadores. La mayoría somos ingenieros y una serie de profesiones que no son del todo educadores. Pero yo le puedo asegurar que la mayoría de los compañeros que no tenemos el perfil de educadores, a veces tenemos más vocación que los mismos compañeros docentes. En algún momento, en alguna reunión con unos docentes, algunos aplaudían el hecho de que cuando hubo el tema de que iban a ganar más sueldo los que tenían nombramiento definitivo,
y que los que no teníamos el título de docente no íbamos a tener ese nombramiento y por ende no nos iban a subir el sueldo. Muchos de ellos aplaudían eso, cuando muchas veces los docentes que no tenemos el nombramiento definitivo y que no tenemos el título de docente, realizamos labores extracurriculares mucho mayor a la carga horaria que deberíamos dar clase. Por ejemplo, les expreso mi caso, yo soy el coordinador de la extensión dentro de un CPL. Mi labor, aparte de tener mi carga horaria completa, es llenar matrices para el Ministerio de Educación, que el analista zonal nos pide una cosa, que nos piden otra cosa, que llaman fuera de horarios laborales. Se cumple con labores mucho más. Y esa muchas veces, no es que lo esté reclamando de una manera que quiero que me paguen más, pero sí sería motivante que se tome en cuenta esto, para poder mejorar nuestra labor educativa, como lo digo. El fin de todo de nosotros, de capacitarnos, de todo lo que queremos hacer, es para llegar a nuestros estudiantes y que la educación que impartamos sea de calidad. Eso es lo que quería Gracias. Gracias, Joel. Verán, ya les voy a dar la palabra a Giovanni y a Byron. Solo quiero acotar una cosa. Yo entiendo clarísimamente y en algún momento estuve dentro del Ministerio de Educación también, el tema de la carga administrativa, y eso no lo vamos a discutir ahorita porque no lo vamos a resolver aquí. Lo que sí es que en este proceso de formación, yo les contaba a ustedes al principio y les decía, hay una serie de módulos, ¿no es cierto? Me parece que es en el módulo 4 y en el módulo 5, cuando justamente vamos a ver los temas de gestión educativa, administración, evaluación, planificación, donde vamos a poder hacer una valoración de todas estas cosas que Joel nos está diciendo. Porque si es que ahorita yo entro a discutir que entiendo la problemática, de verdad que les entiendo y entiendo la molestia y entiendo la desmotivación, o sea, sí, existe, es una realidad y es una realidad a la que debemos caminar. Una reflexión que ustedes hicieron en la mañana, al inicio, que me parece fundamental, es justamente esto que hablaban, ¿no? De las competencias. O sea, a mí me parece que fue Joana Núñez que planteó con mucha claridad, o sea, no nos pueden pedir las mismas, que salgan con las mismas competencias las personas jóvenes y adultas que lo mismo que en la educación regular, porque las condiciones y los contextos son distintos. Esas lecturas críticas, compañeros y compañeras, son súper importantes, súper importantes. No desde la queja, sino desde la crítica constructiva, porque entiendo y recalco, los temas administrativos han ido, voy a decir una palabra que puede sonar muy, muy fea, en desmedro de todo lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces los temas administrativos, y esto es algo que lo he discutido fuertemente, yo hice un análisis en el año 2021, justamente del currículum de la EPJA, de la adaptación que se había hecho de los currículums a la EPJA, y es una crítica al Ministerio de Educación, porque no hay una adaptación, no hay una adaptación pensada desde la realidad, hay una adaptación que es coger algunos elementos y solo hacer un resumen de lo que tienes que hacer en la normal, en la educación regular, está hecho a la EPJA. Esa es la adaptación. Y el ministerio ahora lo sabe porque nos hicimos una evaluación competencia por competencia, incluso las destrezas con criterio de desempeño que utilizaban, ahora están en ese proceso de cambio y está claro que no hay una verdadera adaptación. Y este es uno de los objetivos, o sea, todo el proceso que ha seguido el Ministerio de Educación, uno de los objetivos de esta capacitación es justo formarles a ustedes para que ustedes, quienes además no tienen formación docente, puedan tener este proceso de capacitación para que sean ustedes quienes impulsen este tipo de cambios, para que no necesitemos que se contrate a externos, sino que con el apoyo de externos, pero sean los mismos docentes, las mismas docentes, los que nos ayuden a construir una verdadera adaptación. Entonces, este currículum global
esta discusión, compañeros, yo no quiero llevarla durante esta capacitación en este módulo, no llevar a discutir la problemática administrativa del Ministerio de Educación, que la tenemos clara, la compartimos, que sabemos que no es, sino más bien este primer módulo, este primero, segundo y tercer módulo, lo que quiere es justamente trabajar sobre nuestra práctica educativa, sobre nuestra formación, sobre lo que requerimos repensarnos como educadores y educadoras para poder después ya entrar a la parte más técnica de las metodologías, de la evaluación, de la planificación, y que desde esta visión crítica podamos proponer transformaciones al sistema educativo. Comparto, como varios de ustedes, los sentimientos de Joel, pero no quiero que nos quedemos ahorita para las siguientes intervenciones en una crítica al tema administrativo, sino que volvamos a lo que nos convoca hoy, que es pensarnos como docentes cuál tiene que ser nuestro perfil, cuáles son las cualidades y cuáles son los contextos en los que vamos definiendo al educador y educadora de personas jóvenes y adultas. Byron, tienes la palabra. Sí, gracias sí. Creo que el perfil del maestro debe ser de emprendedor, trazarnos objetivos específicos y generales, viendo que la educación es la práctica y la reflexión sobre la acción de transformar al mundo. En esto quiero decir de que nosotros como maestros reflexionemos y enseguida actuemos sobre nuestros alumnos para poderlos transformar. Otra cosa que también la educación es el acto del amor y coraje para llevar a nuestros alumnos hacia la libertad, practicando los valores. Creo que eso debería ser el perfil, de mi punto de vista, del maestro, de ser los emprendedores, los moldeadores de nuestros alumnos. Vuelvo y repito, en este caso de jóvenes y adultos que vienen con su propio criterio ya formado. Eso es mi reflexión, compañeros, y no comparto con el compañero que intervino antes que mí, de que algunos educadores no tenemos la vocación. Creo que nosotros nos preparamos para tener esa vocación de orientar, de capacitarnos primero nosotros, claro está, y luego capacitar, transmitir nuestros sabios conceptos hacia nuestros alumnos. Y por eso estoy aquí como educador. A mí me gusta mucho y vivo por esto. Y yo, vuelvo y repito, es el amor y el coraje hacia la libertad de impartir mis conocimientos hacia los alumnos. Gracias, compañeros, gracias. Muchas gracias, Byron. Creo que hemos llegado a las 12. Yo les he colocado el enlace donde pueden bajarse el artículo específicamente para quienes lo quieran bajar y tengan problemas con la plataforma y demás, porque de verdad me parece que es un elemento bien enriquecedor el que ustedes puedan hacer esa lectura, y les invito a hacer esa lectura no para cumplir una tarea. Les invito a hacer esa lectura justamente para que podamos ir. No sé, Mil disculpas. Me sacó el Zoom, no sé. También estoy con las hijas en clases, entonces tal vez me falló un poco el internet. En todo caso, lo que les estaba comentando es que coloqué en el chat el enlace de estas lecturas. Como les decía, más allá de que no lo hagan como una tarea,
háganlo como un ejercicio, como está pensado, porque o sea, sí está pensado en el currículum global, como un ejercicio de autoformación, porque creo que esta lectura nos puede ayudar a alimentar varias de las discusiones que hemos tenido estos días y durante estos encuentros, y sobre todo nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica docente. Eso por ahora, les agradezco un montón. Sí les voy a pedir que tengo apenas de las 7 pantallas que estamos revisando, tengo solo 2 pantallas prendidas la cámara. A los compañeros y compañeras que les pido que antes de cerrar la sesión puedan prender las cámaras, porque yo hago capturas de todas. Gracias, ahora sí ya tengo 5. El último tengo Ana Freire, Eliane Caicedo, Wilfrida, Robinson Aquieta, Intio Tavallo, Luz Cachihuango. Estas cámaras no se han prendido durante todo el encuentro. Ella nombró y usted no. Debe ser de la supervisión. Nada, tengo una pantalla que donde están todos los nombres que dije, que es una cámara que no se ha prendido durante todo el encuentro. Y me parece que es importantísimo que sí, como les había dicho la vez anterior, podamos estar presentes, ¿no? Listo, los demás compañeros, compañeras, les agradezco mucho, les agradezco por su presencia, por su atención. Les pido, por favor, que si bien ahora no mandé a trabajos de grupo porque me parecía importante hacer toda esta reflexión global y justamente ir sobre, porque ya vamos cerrando la unidad 1, que tiene que ver con todo el ejercicio de reflexión autobiográfica. Pedirles que podamos tener una participación más activa los próximos encuentros. En esta Disculpe, María Augusta, el enlace de la asistencia nunca enviaron, o tal vez se me pasó a mí, no sé. Sí lo mandó, Sí envió. lo Sí mandó tenemos. Saskia, sí. Lo mandó 2 veces Saskia. Disculpen la pregunta, ¿las tareas tienen fecha límite o podemos ir interactuando de acuerdo a nuestro... Pero yo no, la plataforma está abierta y ustedes tienen ahí para ir llenando, en teoría, todas las actividades de lo que era el módulo 1, el módulo 0 ya deberían estar realizadas, y lo que es importante es que puedan haber realizado las tareas previo a venir al encuentro sincrónico. María Augusta, disculpe que le moleste, yo tengo una inquietud. Dígame, yo. Necesito realizar, más bien dicho, he estado intentando subir lo que es el audio por medio en el módulo 0, perdón, pero me sale que no puedo subir, que no me permite subir el audio. Entonces, no sé si tiene tal vez límite de palabras, no entiendo. No todo lo que, o sea, esa parte, perdona, es que en la parte tecnológica yo no soy tan buena, y tienes que ponerle en una parte que decía modo edición, porque así estaba hecha la plantilla de lo que me supieron indicar en el ministerio. Pero si es que estás con muchas dificultades, yo lo que pediría es que por favor puedas escribir al área de formación continua del Ministerio de Educación, porque ahí hay una persona que hace el seguimiento
tecnológico, digamos, para ver cuando, porque yo tenía los mismos problemas que tú y era porque me habían deshabilitado algo en la programación y ya me habilitaron. Entonces creo que es bueno ya. irles reportando esas novedades. Ok, De muchas todas maneras, yo gracias. les voy a decir también. Muy amable, gracias María Augusta. Listo, entonces, no sé si tenías algo nuevo, Joel, o se te quedó la mano levantada. Y Byron también creo que se le quedó la mano levantada. Les agradezco muchísimo por su presencia, su participación. Péguense en esa lectura. Recuerden revisar todo el contenido que está subido en la plataforma, porque eso nos ayuda sin duda a enriquecer estos encuentros. La idea de los encuentros sincrónicos es que podamos más bien, yo pueda ir clarificando ciertos elementos más que hacer una revisión de los conceptos y demás. Entonces, eso compañeros, compañeras, igual estoy a las órdenes y nos encontramos el próximo jueves. Liz, antes que se me vaya, permítame su palabra, tomar la Dígame. palabra. Claro. Le mandé un mensajito porque estaba viendo para la próxima clase, que sería el jueves, más bien para estar un poquito, como dice Blas Claro, para estudiar, leer lo que se viene en la siguiente clase. Yo le escuché que sobre las cualidades del docente. Entonces yo en el libro del currículo global, que estaba más siguiendo lo que realmente estamos aprendiendo, esta sería en la página 50 para más o menos estar indagando y viendo también a la vez el curso de Me Capacito, porque ahí son más actividades que existen, sino que Sí, para en el Me Capacito son varias de las actividades y sí, estamos justamente entre la página, todo lo que es la unidad, estamos en la 1. La unidad 1, hemos módulo pasado el tema de la dimensión ética y política y vamos justamente a la página 50, donde hablamos de la construcción del perfil del educador y educadora de la EPGA en el Ecuador. Listo, mi hija, para Entonces poder más o menos el jueves nos vamos a algo para la siguiente clase. Gracias, Joana. Sí, justamente el jueves lo que vamos a hacer es encontrarnos. Tengo preparados un par de materiales, ahí vamos a ver más bien unos videos y sobre eso vamos a construir dos cosas, las cualidades de los educadores y educadoras y el perfil, que son dos cosas distintas. Y el perfil docente. Estos son los dos temas y con eso cerramos la unidad 1 del módulo 1. Ese será, cerramos de este jueves. Y ya el martes que viene, ahí ya vamos a temas más de política. Y ahí vamos a tener que leer la ley orgánica de educación intercultural bilingüe, la Constitución del Ecuador, o sea, vamos ya a trabajar sobre los instrumentos legales que cobijan, digamos, nuestra profesión docente. Entonces, les comento así en términos generales para que vayan ustedes también adentrándose ya en esta discusión. Pero bueno, nos vemos el jueves y el jueves cerramos y ahí puedo hacer una explicación un poco más extensa de lo que será ya la siguiente unidad. Pero créanme que para mí estos encuentros de esta unidad es una de las más enriquecedoras y valiosas porque desde aquí y desde nosotras y nosotros como sujetos ya viene todo el proceso de formación en el que la idea es que ustedes vayan a ir, sea su participación y sus aportes los que permitan que se transforme la EPGA en el país. Eso, muy amables. Muchísimas gracias. Nos encontramos entonces el jueves. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes, Muchas gracias. gracias. Gracias, buenas Gracias. tardes. Gracias. Gracias, hasta luego.